Fue conocida como la mujer mono, la mujer oso, la mujer lobo, la mujer más fea del mundo. Fue exhibida como un fenómeno de la naturaleza en múltiples circos y otros escenarios. La gente se espantaba al verla. El científico Charles Darwin dijo que su cara tenía aspecto de gorila. No estamos hablando de una leyenda o un mito de México. Estamos hablando de una mujer real, una mexicana que pagó en carne propia la ignorancia de su tiempo. Sufrió horribles humillaciones y no podemos imaginar qué sentía al mirarse a un espejo. Hoy viajaremos en el tiempo y conoceremos la verdad de la mexicana Julia Pastrana, a quien muchos llamaron la mujer más fea del mundo. Pero antes, nos ayudas si nos regalas un like para que YouTube sugiera este video a más personas, y si te suscribes y activas la campanita de notificaciones, tu ayuda será completa. Gracias. Volvemos a la historia de hoy. De los orígenes de Julia se sabe muy poco. Se cree que nació en 1834. Probablemente fue hija de una india de la tribu de los buscadores de raíces que habita en la sierra de Sinaloa. Un panfleto distribuido para promocionar las presentaciones de Julia contaba que una mujer de la tribu desapareció un día sin dejar rastros. Tiempo después, la encontraron en una caverna junto a una niña de 2 años. Para sugerir la posible ascendencia de la pequeña, el panfleto decía que en los alrededores de la cueva abundaban los monos y los osos. La mujer negó que la niña fuera su hija, pero regresó con ella a la tribu, la hizo bautizar con el nombre de Julia y la crió junto a su esposo. Cuando su madre falleció, Julia fue recibida por la familia de Pedro Sánchez, el gobernador de Sinaloa. Trabajó como sirvienta de los Sánchez hasta 1854. Un día conoció a un estadounidense que la convenció de acompañarlo al país vecino. Según otra versión, la compró un tal Francisco Sepúlveda. Al cabo de unos meses, fue exhibida en Nueva York como el híbrido maravilloso. Un diario de la época afirmaba: los ojos de este Iusus natura brillan con inteligencia, mientras que sus mandíbulas, sus colmillos afilados y sus orejas puntiagudas son terriblemente espantosos. Casi todo su cuerpo está cubierto por pelos largos y brillantes. Su voz es armoniosa, porque este ser semihumano es perfectamente dócil y habla la lengua española. Iusus natura es una frase en latín que se puede traducir como capricho de la naturaleza. En los meses siguientes, Julia fue exhibida por dinero en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. Asistió a una fiesta militar donde bailó el vals con sus anfitriones. Un médico afirmó que ella era un híbrido entre un ser humano y un orangután. Otro llegó a la conclusión de que, sin duda, no pertenecía a la especie humana. Los retratos de la época muestran el rostro de Julia completamente cubierto de pelos, corto en la frente, la nariz y las orejas, largo y espeso en las cejas, las mejillas y el mentón. Los únicos lugares donde no tenía pelos era en la palma de las manos y en la planta de los pies. Tenía las orejas inusualmente grandes, la nariz ancha y chata, las mandíbulas proyectadas hacia adelante, los labios muy gruesos. En su libro La variación de los animales y las plantas bajo domesticación, escrito en 1868, Charles Darwin escribió acerca de Julia que, tanto en la mandíbula superior como en la inferior, tenía un doble juego irregular de dientes, con una hilera dentro de la otra, de las cuales el doctor Portland tomó un molde. Por la redundancia de los dientes, su boca se proyectaba hacia afuera y su cara tenía un aspecto de gorila. Aclaramos que Darwin no la conoció en persona. El caso le fue comunicado por su colega Alfred Wallace. Fuera de estos rasgos y su baja estatura de 1,37 m, Julia era una mujer normal.
Según el naturalista Frank Bogland, tenía una figura sumamente agradable, y su pie diminuto y su tobillo bien formado, bien chaussé, eran la perfección misma. Un artículo científico publicado en 1857 en la revista inglesa The Lancet menciona que tenía los pechos notablemente desarrollados y que menstruaba en forma regular. Las palmas de las manos y las plantas de los pies, como ya dijimos, eran las únicas partes de su cuerpo que no estaban cubiertas de pelos. Sus cualidades artísticas eran notables. Cantaba con voz de mezzosoprano y bailaba danzas tradicionales. Tocaba la guitarra y la armónica. En una obra de burlesque, interpretó a la esposa de un hombre que se casó con su enamorada sin haberle visto el rostro, siempre oculto por un velo. La obra fue suspendida por recomendación médica para evitar la impresión que se podían llevar las mujeres embarazadas cuando Julia se quitaba el velo en el escenario. Esta impresión, decían los facultativos, podía causar un aborto o producir hijos con el aspecto de Julia. Los que la conocieron personalmente fuera del escenario la describieron como una mujer inteligente que conversaba muy bien en inglés. El empresario circense Hermann Otto dijo que ella sufría mucho a causa de su aspecto y por ser exhibida como una curiosidad. En 1857, Julia viajó a Londres representada por el estadounidense Theodore Lent. Los periódicos la anunciaron como Julia Pastrana, la indescriptible, adjetivo común en aquel entonces para referirse a las curiosidades del reino animal. Después de numerosas presentaciones en la capital y otras ciudades inglesas que le reportaron a Lent una gran suma de dinero, Julia fue exhibida en Berlín, Viena, Varsovia y Moscú. Para que nadie la viera fuera de los teatros, es decir, sin pagar entrada, Lent le prohibía abandonar los cuartos de los hoteles donde se alojaba. Cuando otros empresarios manifestaron su interés en contratarla, Lent decidió casarse con ella. En Moscú descubrieron que iban a ser padres. El 20 de marzo de 1860 nació un varón que se parecía a su madre y vivió menos de 2 días. Julia murió el 25 de marzo debido a complicaciones del parto. Tenía solamente 26 años. Sin perder tiempo, Lent vendió los cuerpos de su esposa y de su hijo a la Universidad de Moscú, donde fueron embalsamados. Permanecieron en una vitrina del Instituto de Anatomía hasta que Lent se arrepintió y los reclamó, o los compró, según otra versión. Los trasladó a Londres para exhibirlos a cambio de una módica entrada. Después organizó una nueva gira. Su primer destino fue Suecia, donde oyó hablar de una joven barbuda. Ubicó su paradero y convenció al padre de la mujer para que le permitieran casarse con ella. La gira continuó. Ahora Lent exhibía simultáneamente a sus difuntos esposa e hijo y a su nueva esposa, a quien presentaba como la hermana de Julia para darle mayor verosimilitud al engaño. La llamaba con el falso nombre de Senora Pastrana. Al poco tiempo, Lent alquiló los cuerpos a un museo vienés. En los años siguientes se enriqueció exhibiendo a Senora. Ya retirado de los negocios, repentinamente perdió la cordura. Pasó sus últimos días en un asilo para enfermos mentales de Rusia. Como heredera de Lent, Senora retiró los cuerpos del museo y los exhibió en Múnich. Luego los vendió y se volvió a casar. En las décadas siguientes, los restos de Julia y su hijo tuvieron diferentes dueños y terminaron en la Cámara de los Horrores de un parque de diversiones erigido en Oslo. Cuando los nazis ocuparon Noruega, alguien propuso usarlos como fuente de ingresos para el Tercer Reich. Durante algún tiempo, los exhibieron en forma itinerante. Después de la guerra, los cuerpos fueron devueltos a la Cámara de los Horrores hasta que ésta cerró. Hubo nuevas giras por Noruega, Suecia, Dinamarca y Estados Unidos. En la década de 1970, las protestas del público y la iglesia pusieron fin a las exhibiciones. Tras la muerte del último dueño del parque de diversiones,
los restos de Julia y su hijo permanecieron en un depósito donde fueron maltratados por ladrones al menos en 2 oportunidades. Finalmente, los roedores dieron cuenta del cuerpo del pequeño y Julia desapareció. En 1990, Julia fue encontrada en el sótano del Instituto de Medicina Forense de Oslo. La restauraron y el médico sueco Jan Bondesson logró obtener radiografías de su cráneo, que analizó junto con el odontólogo inglés Newell Johnson Miles. Los estudios revelaron que Julia presentaba 2 condiciones médicas: hipertricosis terminal congénita generalizada e hiperplasia gingival. La hipertricosis es un crecimiento anormal del pelo. En el caso de Julia era congénita porque se manifestó desde el nacimiento. Era generalizada porque abarcaba todo el cuerpo y era terminal porque no se trataba de vello corto y fino, sino pelos terminales, largos y gruesos. Es una enfermedad muy poco frecuente y de origen genético. La hiperplasia gingival es un crecimiento anormal de la encía. Las radiografías demostraron que Darwin había sido mal informado porque Julia no poseía 2 filas de dientes. En el año 2012, gracias a una campaña realizada por Anderson Barbata y luego de un pedido formal del gobernador de Sinaloa, el gobierno noruego aceptó repatriar el cuerpo de Julia. El 12 de febrero del año siguiente, sus restos mortales recibieron cristiana sepultura en el Panteón Municipal de Sinaloa de Leyva. Hubo discursos oficiales, misa y música popular, pero no todos estuvieron de acuerdo con la forma en que se hicieron las cosas. Joel Ramos Santos, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Sinaloa, dijo que la ceremonia no fue más que una aberración con consecuencias negativas para la política cultural de Sinaloa, pues aún con las mejores intenciones, que no se duda tuvieron, todo al final de cuentas se iba a convertir en un show de morbosidad. El último de Julia Pastrana, ya que aún en su entierro, como lo fue en su vida y aún muerta, su cuerpo sería utilizado una vez más para montar un espectáculo, en este caso, para justificar una política cultural sin sentido y ausente de eso, de cultura. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Conocías la historia de Julia Pastrana? ¿Conocías estas declaraciones que criticaron el recibimiento de los restos de Julia Pastrana en México en el año 2012? Tu comentario es muy importante para nosotros. Comenta, regálanos un like que mucho nos ayuda, suscríbete a nuestro canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.